puede haber disnea. El paciente tiene dificultad respiratoria y va a notar que va a ser una disnea progresiva. ¿Qué quiere decir? Que al inicio, cuanto menos, digamos, menos pulmón estaba involucrado, menos enfermedad, es una disnea que no le llamaba mucho la atención, era una disnea a grandes esfuerzos, pero a medida que va avanzando y va tomando más pulmón, evidentemente la disnea se puede ir volviendo muy importante, sobre todo en etapas muy avanzadas. Entonces puede haber grados de disnea en relación a lo que les estoy diciendo. No pensar, este no tiene disnea, no tiene tuberculosis. No, va a depender mucho de lo que les estoy diciendo, pero por sobre todo se ve en las etapas avanzadas. Y la sintomatología que presenta es muy similar al de una neumonía, y sobre todo una neumonía bacteriana, quiere confundir. Y de hecho, ocurrió y sigue ocurriendo cada vez menos, gracias a Dios, ya que los colegas se forman mejor, muchas veces le llaman neumonía a lo que es una tuberculosis, que tiene el cuadro clínico, pero idéntico, porque hay tos, expectoración, disnea, que tiene también la neumonía. La diferencia está en el tiempo. Ahí eso es lo que hay que insistir un poquitito. Esto va a ser mucho más, más crónico. Es difícil que en una neumonía baje de peso en 3-4 días, porque generalmente las neumonías son cuadros agudos o subagudos. En cambio, la tuberculosis, en cuanto al tiempo, es de más larga data, que es lo que dijimos. Bueno, la hemóptisis. No todo paciente con tuberculosis tiene hemóptisis. ¿Cuándo aparece la hemóptisis? Sobre todo se ve cuando hay tuberculosis cavitaria, cuando hay cavidades. ¿Y por qué allí hay tuberculosis? Porque los vasos sanguíneos de la vecindad, digamos, se van dañando porque los granulomas ya se están instalando, entonces, digamos, dañan los vasos sanguíneos y ocurre la hemóptisis. O la otra es que en las cavernas tuberculosas a veces crecen hongos, y sobre todo que son el aspergillus, ¿verdad? Los aspergilomas que se llaman. En este caso, para mostrarles, esta es una tomografía de tórax, y ustedes saben que ya dieron todo lo que es radiografía, ¿verdad? Imagen. Este es un paciente que le estamos viendo, este es el pulmón derecho, este es el pulmón izquierdo, y acá vemos la caverna. Y yo les dije, tiene pared gruesa y que hay reacción pericavitaria. Eso muestra entonces la lesión del parénquima que está circundando, ¿verdad? Y por dentro, ¿qué es esto? Se llama signo del menisco. Esto es el aspergiloma que va creciendo. Y esto también suele ocurrir en pacientes que tienen cavidades tuberculosas. Es decir, se sobreinfectan con, en este caso, aspergiloma dentro de la cavidad, y esto hace que el paciente sangre. ¿Hasta aquí me van comprendiendo? Sí, doctora. Sí, profe. Bueno, en el examen físico, todo eso que Sí, doctora, estuvimos se hablando, comprende. todo eso que estuvimos hablando es lo que ustedes cuando hacen la parte de interrogatorio le preguntan es lo que conversan con su paciente, ¿verdad? Lo que les va contando o lo que usted va preguntando, si no les cierra, como se dice normalmente, lo que les va contando, no les cierra, entonces hacen el interrogatorio dirigido. Ustedes le van a examinar a su paciente. Nunca dejen de examinar a un paciente, y no solamente me refiero a tuberculosis o neumología, a lo que fuere. Generalmente el que no revisa al paciente o el que no hace bien ninguna de las partes de la historia, las posibilidades de equivocación aumentan mucho, muchísimo. Bueno, entonces, ¿cómo luce un paciente que tiene tuberculosis? Tiene un aspecto febril, o sea, luce infectado. No, es difícil verlo que tenga una buena apariencia. Generalmente, como es un cuadro crónico, está pálido. Hay palidez en ese paciente. Entonces, revisen, miren la piel de su paciente con la luz adecuada y miren la mucosa, porque ustedes saben dónde tienen que mirar por semiología para ver incluso cuando porque la palidez otra vez tiene grados. Hay veces que con mirarle y sin ser médico,
cualquiera dice, pero está pálido. Y uno ahí dice, Dios mío, estudié tanto y este que no estudió sabe cuándo uno está pálido. Esos grados extremos generalmente no son problema en la medicina. La medicina siempre tiene sus problemas o se nos quiere complicar más en esos claroscuros, donde no es muy difícil. Entonces, asegúrense de mirarle al paciente como debe ser. Examínenle y van a notar la palidez. Si no notan en la piel, y sobre todo cuando no se nota, cuando las pieles son oscuras, o no se nota en la palidez cuando uno tiene que mirar el lecho ungueal cuando las uñas están pintadas, ¿verdad? Por eso generalmente ustedes tienen que decirle a sus pacientes que van a ser examinados, que van con uña pintada, les tienen que decir cada vez que vas a venir, si te voy a examinar, no podés estar con la uña pintada, ¿verdad? Esas son recomendaciones simplemente porque hay que mirar el lecho ungueal del paciente. Bueno, ¿cómo también luce el paciente? Es un paciente que puede variar, como acuérdense, generalmente hay anorexia o hay hiporexia, disminución del consumo de alimentos. Y por otro lado, hay pérdida de peso. El paciente puede estar delgado o incluso llegar al extremo de la caquexia. Y esto es la caquexia, ¿verdad? Que ustedes saben qué es caquexia, que donde se notan los relieves óseos porque hay pérdida de masa muscular y también del tejido adiposo. Entonces pérdida la bola de Bichat, todo lo que sabemos, ¿verdad? Que ustedes ya habrán dado, como les dije, en la parte semiológica. Bueno, si ustedes le ponen el estetoscopio al paciente, ¿qué pueden encontrar? Y fíjense que nos dice, incluso puede ser que le ponen el estetoscopio y no notan nada, ningún cambio aparentemente normal, que puede ocurrir. Y como les vuelvo a repetir, nada más difícil cuando no se encuentra lo que quisiéramos encontrar, nos dificulta. Pero simplemente, ¿qué nos está diciendo la bibliografía? Aunque tengas un paciente en que le pongas el estetoscopio y no auscultes nada raro, sino todo esté dentro de límites normales, pero si luce, si te cuenta una historia que va con tuberculosis, si vos le revisáis y estamos viendo ciertas cosas como las que escribimos, ciertos elementos, pero en el pulmón todavía no hay tiempo de que desarrolle esas variaciones para que detecte el estetoscopio, lo mismo tenés que seguir pensando. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, pueden haber signos pulmonares ausentes, o sea, nada en la auscultación te llama la atención, todo incluso está normal. Como pueden haber algunos cambios sutiles, o decir, sí, da la impresión que hay un poquito, puede ser también. O puede ocurrir, dice, que haya evidentes signos, o sea, auscultación pulmonar patológica, que se ausculte crepitantes, que se ausculte soplo cavitario. La posibilidad entonces va desde nada hasta crepitantes y soplos cavitarios, y lo que se encuentra en la parte intermedia. Cualquiera de esos hallazgos puede haber en tuberculosis pulmonar. Bueno, dijimos que el problema de la tuberculosis es que muchas veces se parece a otras patologías, y ya nos dijo, una de las que más se le quiere parecer, pero no es una neumonía. Entonces dijo, la clínica se le parece, y la radiografía incluso uno le hace y se le parece. Y nos dijo, incluso puede tener crepitantes, donde uno oculta crepitantes en la neumonía, puesto que la neumonía es la ocupación del alveolo por algo diferente a aire. Entonces, si yo oculto crepitante, digo alveolo. Y en este caso, estamos viendo una imagen densa, inhomogénea. ¿Por qué inhomogénea? A expensas que ustedes están viendo estas imágenes lineales radiolúcidas, que es el broncograma aéreo. Y esto es una neumonía, ¿verdad? Hasta demostrar lo contrario. Y es una consolidación que ocupa todo el campo superior. Esta es toda una neumonía del lóbulo superior. Y fíjense, lo primero que uno va a decir, esto es una neumonía. Sí, pero en este caso se comporta como una neumonía, pero la gente es Mycobacterium tuberculosis. Entonces, es una neumonitis tuberculosa, se le llama esto. Entonces, lo que nos está diciendo nomás, atiendan. Es muy posible, nos dice de otras maneras, ¿verdad? Pero yo les traduzco nomás a esta manera.
pueden confundir muy fácilmente con neumonía, pero atiendan, aunque pueden tener crepitantes, aunque puede la radiología parecerse, atiendan, piensen también en tuberculosis, es lo que nos está diciendo. ¿Me están siguiendo? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, acá hay otro problema también. Nos está describiendo las manifestaciones clínicas. Y una de las cosas que nos podemos encontrar, dijo, es diferenciemos bien porque podemos confundir con neumonía bacteriana. Pero otra cosa que también nos está diciendo es, los pacientes que tienen tuberculosis asociados a VIH, que vimos que hay bastante, el problema es que la presentación clínica no es como nos acaba de describir. Todo eso que recién nos describió de lo que es la presentación clínica, que tiene síntomas constitucionales, más estos otros síntomas, por ejemplo, en pulmón. Sin embargo, si además de tuberculosis está asociado a VIH, puede que nada de eso presente. ¿Y por qué? Porque dijimos, para que esto, por ejemplo, que nosotros vemos acá en la radiografía presente, o que haga fiebre, tiene que tener un sistema inmunológico que esté bien. Sin embargo, cuando ya hay sobre todo pocos linfocitos T, por ejemplo los CD4, ustedes saben que si va disminuyendo, tiene menos de 800, menos de 500, ¿verdad? Entonces, ¿qué va ocurriendo? Ya no defiende, entonces aunque no haga fiebre, ya no hacen fiebre, pero no porque no tenga la patología, sino porque ya no tienen ese elemento de inmunológico debido a la inmunodeficiencia, entonces ya no presenta esas características. Y uno mira la radiografía y ya nos ha pasado que aparentemente no hay nada, pero uno le mira al paciente, ese así como luce, realmente está caquético, luce enfermo, luce muy mal. Y la radiografía aparentemente no hay nada. ¿Y por qué? Porque ya no hay su estado inmunológico está tan disminuido que ya no hay lucha del tejido, entonces no cambia nada. En cambio, si empieza a mejorar inmunológicamente el paciente, por ejemplo, toma sus antirretrovirales y hacen efecto, después de un tiempo su radiografía cambia y muestra un montón de lesiones, pero es porque aumentaron los linfocitos, entonces aumentó la defensa. Entonces esto es muy importante, que nos está advirtiendo, cuidado, nos dice. Si vos tenés un paciente, vuelvo a repetir, vos tenés un paciente en quien vos pensás que puede tener tuberculosis, pero le mirás la radiografía y no aparece nada, o la clínica no es muy florida de tuberculosis, no vayas a dejar de estudiar tuberculosis. Buscale, porque puede ser que simplemente estos pacientes no presentan ese cuadro típico que acabamos de describir en un paciente inmunocompetente. ¿Comprendieron eso? Sí, doctora. Esos son aspectos muy prácticos ya de la praxis médica. Generalmente un paciente que tenga inmunodepresión grave, y les remarco la palabra grave, porque hay grados de inmunodepresión, predominan los síntomas sistémicos. En el caso que tuviese tuberculosis, sobre todo predomina más los síntomas sistémicos. Y de hecho, tenemos un axioma también con que nos manejamos y ¿qué quiere decir axioma? Es como una verdad que la tenemos en cuenta. Claro que nada es absoluta, no es absoluto en este sentido en medicina, porque no es una ciencia exacta. Una ciencia exacta, 1 más 1 siempre es 2. Aquí en el siglo I antes de Cristo y en el siglo 4000 si llega a ver si el mundo sigue existiendo. Y estamos en Tanganica, en Paraguay, donde fuera, siempre 1 más 1 va a ser 2. Sin embargo, en esto, en medicina, muchas veces no hay esa correlatividad, que es lo que estamos viendo. Entonces, por lo general, en una persona con inmunodepresión grave, hace tuberculosis extrapulmonares. Ese es el axioma que les quería decir. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Le buscamos tuberculosis pulmonar. Pero si no encontramos, y nosotros decimos, este tiene pinta de tuberculosis, buscamos si hay, por lo general, en un órgano fuera del pulmón, porque el axioma dice, generalmente una persona con VIH, SIDA, hace más tuberculosis extrapulmonar. Bueno, espero que les sirva lo que les voy diciendo. Bueno, entonces por todo esto es que a la tuberculosis,
describimos por un lado lo que es típico y después algunas vueltitas que les estuve diciendo. Por esto se le dice a la tuberculosis la gran simuladora. Porque se mimetiza y parece que tiene otras cosas y lo que menos te puede llegar a parecer es que es tuberculosis. Cuidado, ese es el problema de la tuberculosis, engaña. Entonces hay que tener una alta sospecha y no decaer, no bajar digamos, la guardia y buscar sin cansarse tuberculosis, porque te puede estar simulando otra patología y vos entras a mirar las otras patologías y no encontrás nada y decís, ¿pero qué ha de ser si yo estaba pensando que es esto y lo otro? No dejes de pensar en tuberculosis. Esto es lo que significa. Bueno, y acá les quiero decir un caso clínico. Este es un paciente de 28 años. Procede de Asunción y él era portero, en un caso que realmente les digo, un paciente que hemos visto. Era portero de una penitenciaría acá en Paraguay. ¿Y por qué él consultó? Consultó por hemóptisis. Bueno, y eso es lo que suele ocurrir generalmente acá en Paraguay, pero no es patrimonio exclusivo de Paraguay. Generalmente son pacientes que uno les va preguntando y andan los ya tosiendo hace 3, 4 meses, pero no les llama la atención, tosen por la vida. Y bajó de peso y bajó unos 5, 7 kilos, pero hace desde, no sé, hace 2 meses que él se da cuenta que baja de peso. Pero ¿cómo lo menos? Y por eso, y claro, si tiene hiporexia o anorexia, va a bajar de peso, entonces como que le resta solito, sí, como menos lo voy a bajar de peso, ¿verdad? Pero no, es normal, generalmente uno tiene, por lo general, tras algo que esté a dieta o tenga algún otro tipo de intervención, va a comer menos, pero por lo generalmente no, uno tiende a hacer lo que siempre hace. Bueno, y así son personas que incluso si tenía un poco de fiebre hace 1 o 2 meses, como no era alto y sentía, y famoso se automedica, toma su paracetamol, toma su ibuprofeno, que es barato, no necesita receta, entonces así anda por la vida. Pero cuando te consultas, la sangre les asusta. Echar sangre ahí, y claro, y ya vimos generalmente cuando hay hemoptisis. Cuando está cavitando, nos decía, o porque se dañan los vasos, ya les dije por qué sangra, o sea, no, es un estado de, algo de, o grave o potencialmente grave, ¿verdad? Es una hemorragia, en este caso, una hemorragia pulmonar. Bueno, este chico entonces consultó por hemoptisis. ¿Y a dónde consultó? A urgencias, evidentemente. ¿Y qué historia fue? Miren, 24 horas antes expectoración hemoptoica. Y ustedes saben la diferencia entre lo que es expectoración hemoptoica y hemoptisis. Generalmente la expectoración hemoptoica es que hay catarro, ¿verdad? Es puto una expectoración, pero que tiene unas estrías nomás de sangre. No le movió tanto la estantería. Aproximadamente cada vez que alguien sangra, en este caso expectoración hemoptoica, uno tiene que cuantificar cuánto. Eso les habrán enseñado ya a ustedes cuando dieron la parte de semiología o están dando clínica. Bueno, y 100 cc aproximadamente, y se dio espontáneamente. Bueno, fíjense, 10 horas antes, de 24 horas, 10 horas antes, tuvo un segundo episodio de hemoptisis. Ya en mayor cantidad que 100 cc, era una sangre roja y coágulo. Ahí ya dijo, no, yo tengo que consultar. Y consultó. Y cuando consultó en el servicio de urgencias, ¿verdad? Le hicieron una radiografía, una placa rápidamente, miraron lo que miraron y ya nos enviaron a neumología para internación. Claro, ya de entrada internado porque estaba teniendo una hemorragia. Una hemorragia uno nunca le manda de vuelta a su casa al paciente, es un criterio de internación. Bueno, y fíjense, en los antecedentes patológicos, antecedentes remotos de la enfermedad actual, ¿qué nos dijo? Que 3 meses antes él ya andaba con tos seca, lo que les dije, tenía sensación febril vespertina, se medicaba con paracetamol, sedía, y andaba con astenia y anorexia, y refiere que perdió aproximadamente 4 kilos. Se le examinaron los pulmones y ¿qué tenía? Sumatidez y crepitante, donde campo superior derecho. O sea, se puso el estetoscopio y donde se encontró fue campo superior de pulmón derecho, Ahí se encontró entonces a la auscultación crepitante y a la percusión submate.
ingresó con una radiografía. Y en la radiografía, como les dije, les mostré ya la radiografía que tenía una caverna. Esta es una historia, un caso típico que ustedes van a ver, y cuando tienen este tipo de casos, ya saben, puede o no haber hemóptisis, pero generalmente es así como es un caso de un paciente en modelo de tuberculosis, en este caso pulmonar. Bueno, entonces ya estamos entrando en el diagnóstico de tuberculosis. ¿Cómo uno sospecha que un paciente tiene tuberculosis? Y de alguna manera es lo que estuvimos viendo. Y generalmente nosotros decimos diagnóstico de sospecha o diagnóstico presuntivo. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes ya que están haciendo clínica médica, ya saben la diferencia entre lo que es un diagnóstico presuntivo y lo que es un diagnóstico de certeza. Diagnóstico presuntivo es aquello que en base a la clínica del paciente, que es lo que nos cuenta, que es el producto del examen físico, o vi algún que otro método auxiliar diagnóstico, pero que no muestra exactamente la patología, yo digo, sí, todo esto que me cuenta puede ser tuberculosis, que es lo que nos suele ocurrir cuando un paciente, como ejemplo les doy, estamos en el consultorio, nos contó todo lo que nos tiene que contar, ¿verdad? Y te dice, doctora, ¿qué tengo? Doctor, ¿qué tengo? Y uno le dice, bueno, yo creo que podés tener esto, lo otro, pero te tengo que pedir unos análisis, unos estudios para corroborar. Entonces, eso quiere decir diagnóstico presuntivo. ¿Me están siguiendo? Sí, doctor. Bueno, en el caso de tuberculosis pulmonar, que es lo que estamos hablando ya más en este momento, ¿qué nos va a hacer pensar que una persona puede tener tuberculosis pulmonar? Uno, la epidemiología, todo eso que dijimos, si por ahí saber si estuvo o no en contacto con alguien que es tosedor crónico, que estuvo en contacto con alguien que tiene tuberculosis. Algunas veces no la gente puede estar cerca de personas con tuberculosis, pero no saben, porque es muy raro que una persona que tenga tuberculosis diga, yo tengo tuberculosis. No nos animan a contar, así como el que tiene SIDA y demás hierbas, o el que es, ¿cómo se dice? Tiene alguna toxicomanía, tampoco dice. Yo soy marihuanero, yo consumo esto, ¿no? O soy marihuanera, no cuentan. Entonces, nosotros como médicos, acuérdense que sospechamos de muchas cosas y tenemos que hacerlo porque, les repito, no se diagnostica lo que no se piensa. Entonces, si nosotros tenemos la epidemiología, o por ejemplo vino de la cárcel, por ejemplo cuando dijo que era portero de la cárcel, ¿verdad? De Tacumbú era, me acuerdo, cuando dijo que era eso y le vi flaco y que ya estaba pálido, yo dije, voy a buscar tuberculosis y no escuché antes que me cuente la historia. ¿Por qué? Porque ya tenía una sospecha. Y eso se llama diagnóstico presuntivo. Si tiene una clínica compatible con tuberculosis, y bueno, eso también, yo digo, pienso, no porque se me antoja ni porque soy adivina, sino que yo pienso porque tiene una clínica compatible, tiene una epidemiología compatible, voy fundamentando qué me hace pensar. Y lo otro, incluso mire su radiografía, y estas lesiones de radiografía también se parecen mucho a tuberculosis. Entonces, todo eso me hace sospechar. Pero en el caso de tuberculosis pulmonar, tengo que llegar, de ser posible, no siempre, pero tengo que llegar a hacer el diagnóstico de certeza, no quedarme solamente con el diagnóstico presuntivo. Aunque tenga una clínica compatible, epidemiología compatible y radiografía de tórax compatible, estoy obligada a hacer diagnóstico de certeza. ¿Y cómo se hace diagnóstico de certeza? Yo digo, sí, realmente, yo le dije en la primera consulta, yo creo una de las cosas que te iba a buscar es tuberculosis. Y le dice, ¿por qué me va a buscar tuberculosis? Yo le dije, mira, tenés esto que estamos diciendo, le fundamento al paciente, ¿verdad? Pero después le digo, voy a tener que pedir un estudio de tu catarro y que en tu catarro se le busque al Mycobacterium tuberculosis, al bicho que te produce esto, ¿verdad? Y se hace por las técnicas del frotis y se hace la técnica del cultivo. Entonces ahí me va a decir, por eso me dice que el diagnóstico de certeza de enfermedad tuberculosa es microbiológico. Se le tiene que ver al bicho, tengo que demostrar que el bicho está, ¿verdad? Y cómo se muestra, o por frotis o cultivo.
Generalmente es y cultivo, no es que pido una cosa, pido ambas cosas nomás. ¿Me siguen hasta allí? Sí, doctora. Bueno, ok. Entonces, ya como ya estuvimos viendo, ya nos dijo esto, ya estuvimos viendo cómo es la clínica, ahora cómo es la radiología en la tuberculosis. Una de las cosas que vimos es que pueden haber cavernas, pero no siempre, ¿verdad? Cuando nosotros pensamos que una persona puede tener una tuberculosis pulmonar, pensamos por lo que dijimos, por la epidemiología, por la clínica, ¿verdad? Por el examen físico, estoy obligada como médico a pedir una radiografía de tórax, que es una radiografía simple de tórax en incidencia PA, póstero anterior. Bueno, y acá ¿qué les voy a mostrar? Así como nos dijo que la clínica puede variar un poquitito, la radiografía también, no podemos decir solamente esto se ve en tuberculosis, porque vamos a errar. Pueden tener distintas manifestaciones, así como también dijimos, puede que no encontremos gran cosa. ¿En qué pacientes no se encuentra gran cosa, dijimos, si miramos la radiografía de tórax? ¿Qué tipo de paciente? En pacientes inmunodeprimidos, por ejemplo. Exacto, ahí está. Bueno, entonces, acá, ¿qué es lo que podemos encontrar? Uno, vemos una lesión cavitaria, acá nos muestra muy bien, que yo les dije, imagen anular, es como un anillo, por eso es anular, que quiere decir que en el centro es radiolúcido y que el marco es radiodenso, como un anillo, ya les expliqué eso. Y en este caso, ¿dónde está? En campo superior derecho del pulmón. Y ustedes recordarán cómo yo puedo decir que es campo superior, no campo medio o campo inferior, y porque ustedes recordarán que para poder decir radiográficamente topografía radiológica, se traza una línea horizontal que pase a nivel del segundo arco anterior costal. Entonces yo cuento, uno, este es primer arco anterior, este segundo arco anterior, trazo una línea horizontal y bueno, todo lo que está por arriba es campo pulmonar superior. Y bueno, efectivamente, ahí está. Y si quiero más, entonces puedo decir externo, interno, y les digo es externo. ¿Por qué? Porque se traza una línea medio clavicular, que es esta, lo que está por fuera es externo y lo que está por dentro es interno. Bueno, exactamente estamos diciendo, tiene una imagen compatible con una cavidad. Esta es una de las imágenes. También podemos, fíjense, ¿qué ven acá? ¿Ustedes ven alguna cavidad acá? Miramos de arriba abajo, yo no veo ninguna cavidad acá. Miramos acá también de arriba abajo, ninguna cavidad. Acá no hay cavidad, pero sí veo a este nivel iliar, esto es ilio derecho, no es un ilio inocente, es un ilio aumentado de tamaño, si se dan cuenta, si se compara con este lado. Entonces, generalmente, ¿qué es lo que aumenta? Un ilio ensanchado se llama esto, ilio pulmonar ensanchado derecho, adenopatías. Entonces, eso es lo que vemos y si vemos acá entre, como yo les dije, miren siempre la radiografía entre las costillas, acá, esto no está, hay unas imágenes pequeñas reticulares y algunas nodulares densas. ¿Notan? O sea, no solamente el ilio no es normal, está anormal, pero también el propio parénquima pulmonar. ¿Notan? Bueno, entonces lo que tienen que diferenciar en este caso es cuando el ilio está aumentado, si no hay linfoma o cáncer. En este caso están viendo otra vez una condensación basal izquierda. Ven acá el broncograma aéreo. Esto es una tuberculosis, una neumonitis tuberculosa del lado izquierdo. Acá ven otra imagen. Vuelvo a decir que estamos viendo las distintas maneras en que se puede manifestar una tuberculosis pulmonar. Acá también ven, esto es una imagen densa, inhomogénea, porque acá ven broncograma aéreo, no sé si están viendo, pero les estoy mostrando ya directamente, ¿verdad? Para poder agilizar. Esto es una condensación del lóbulo superior derecho, ya les mostré cuando decimos que es superior, medio, inferior. En este caso, acá que ven una excavación. Y acá se nota menos, que el otro es menos evidente,
pero también las mismas características, imagen anular, radiolúcido del centro, el contorno es grueso y es, como le dije, por la reacción pericavitaria. Y también hay lesiones a nivel de parénquima pulmonar, no solamente a nivel izquierdo, sino también a nivel derecho. Acá, sin embargo, ya vemos mucha destrucción, incluso ya hay fibrosis. ¿Por qué? Porque eso, cuando hay este tipo de imágenes, acá ya está hablando también de que es un proceso muy, muy crónico. ¿Ven? Esto es la tráquea, y la tráquea está desplazada hacia el lado derecho. ¿Por qué? Porque está retraída, porque hay mucha hacia la derecha, es estirada la tráquea por toda la lesión que hay a este nivel. Y también vemos excavaciones, o sea, hay mucha lesión pulmonar, tanto a derecha como a izquierda. Esta persona puede, por ejemplo, puede curar si hace un buen tratamiento y es sensible a la tuberculosis, pero va a quedar con muchas secuelas a nivel pulmonar. Bueno, entonces ustedes vieron que cuando uno quiere mirar tuberculosis pulmonar se utiliza muchísimo la radiografía. Son pocos, y con eso generalmente ya basta. Son pocos, escasos los casos en que vamos a pedir una tomografía o una resonancia. Prácticamente no utilizamos ni tomografía de tórax ni resonancia magnética en tórax en el caso de tuberculosis, ¿verdad? Salvo cuando no estamos seguros si lo que estamos viendo son lesiones residuales, ¿verdad? O son lesiones que están activas. En este caso, pedimos, y sobre todo la TACAR, que quiere decir tomografía computarizada de alta resolución. Bueno, después dijimos, pero aunque nosotros veamos una radiografía, así como recién vimos, con muchas lesiones, podemos seguir diciendo lesiones compatibles, pero estamos obligados a mostrar el germen. ¿Cómo demostramos el germen? Para poner el diagnóstico de certeza, el sello de que esto es tuberculosis, es mandando al laboratorio para que hagan la parte microbiológica, es decir, se le manda un químico. Y se pide la baciloscopía, el cultivo y las pruebas que se conocen de GeneXpert. Y ahora vamos a mirar. Un poco de teoría. Para hacer la baciloscopía, que es el examen microscópico directo de la muestra para ver bacterias, entonces es porque se pone el esputo generalmente, como tiene catarro, como es pulmonar, entonces suele tener expectoración, vimos parte de los síntomas. Entonces se toma una muestra de la expectoración del paciente, generalmente 3 muestras diferentes de días distintos, no son 3 muestras de un mismo día, sino se le hace acudir al paciente en 3 ocasiones diferentes de días distintos para que deje un frasco con su expectoración, y esa expectoración se envía al laboratorio, ¿verdad? Donde el bacteriólogo pone un poco del esputo del paciente, de la expectoración del paciente, entre lámina y laminilla, y mira al microscopio, pero primero le tiñe, ¿verdad? Y mira al microscopio buscando el Mycobacterium tuberculosis. Generalmente la tinción que se usa en forma universal es la de Ziehl-Neelsen, que es la que busca el Mycobacterium tuberculosis. Acá la literatura, estoy obligada a decirles, les habla de tinción a uramina, pero yo les digo, todo lo que he visto y generalmente donde nos vamos, la que se utiliza en forma estandarizada es la de Ziehl-Neelsen, porque es, digamos, la más conocida, la que la gente más se entrena, y es la, digamos, también más barata. Ok, entonces, ¿cómo se ve al bacilo? Una vez que está teñido por la técnica de Ziehl-Neelsen, vamos a ver esto que ven. Acá están los bastones. Este es el Mycobacterium tuberculosis, que algunos van a ver que están ligeramente curvos, por eso es bacilo, ya dijimos. Y el color en que se ven es como un rojo fucsia, con la técnica de Ziehl-Neelsen. Y el fondo es como azulado. ¿Notan? Sí, doctora. Bueno, es así como ve el bacteriólogo. Y si ve esto, entonces ahí ya está el sello. Nosotros dijimos, la clínica me lleva a pensar en tuberculosis pulmonar, el examen físico, su radiografía, y se le hizo estudio del catarro y salió esto, entonces ya está sellado el diagnóstico. Ya
tiene que recibir el tratamiento. Bueno, pero acá hay una cosa que les quiero decir. Hay ocasiones, así como vimos que estudiamos la clínica típica de tuberculosis, cómo se suele ver la radiografía, pero vimos que hay veces que la clínica, dijimos, no es, que como no es típico el cuadro y parece que no tiene mucha sintomatología. Miramos una radiografía y hay veces que hasta no se ven ni lesiones, y eso también puede pasar con el esputo. Hay veces que en el esputo no se ve, pero nosotros sí estamos, ¿cómo se dice? Sospechando que hay tuberculosis. Y eso también puede ocurrir con el esputo, así como vimos con la clínica, la radiografía, que un paciente puede tener tuberculosis, pero no se le observan los bacilos. Y estos son los casos argeles. ¿Y cuáles son estos casos? Generalmente, ¿en qué casos ocurre? Aquellos pacientes que tienen poca carga bacilar, es decir, tienen pocos bacilos en la expectoración. ¿Y quiénes son esos pacientes que pueden tener, aunque tengan tuberculosis, el problema es que tengan poca carga de bacilos, es decir, no hay mucha densidad de bacilos, mucho número de bacilos en su expectoración? Y acá tenemos niños pequeños o casos con VIH, nuevamente. Así como tal vez su radiografía no es muy demostrativa, ni su clínica, tenemos que pensar que la expectoración es así, pero no por eso dejar de sospechar que hay tuberculosis. Entonces ya estamos, como se ve, como les diría, avisados de que estos son los casos que pueden representar un problema, pero tenemos que conocer estos casos. Bueno, por otro lado, cuando esto se observa, esto quiere decir que el paciente está contagiando también, porque si aparece en su expectoración el bacilo, el Mycobacterium tuberculosis, está expectorando y otro inhala y se va a contagiar. Bueno, ¿me están siguiendo hasta ahí? Sí, Sí, doctor. doctor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al paciente yo le tengo que pedir análisis de su, dijimos, de su esputo. Vamos a poner fulano de tal, no sé, Pedro López, esputo ponemos, ¿verdad? Todo es seguido, no es aparte es y aparte lo otro, sino todo es seguido, ¿verdad? Entonces abajo, frotis y cultivo para VAR. Hasta ahora estamos viendo el frotis y ya les dije, generalmente se piden 3 muestras. Entonces, ¿cómo ponemos frotis seriado para VAR? Entonces ya sabe lo que le van a tomar en el laboratorio, que le tienen que pedir 3 muestras. Por eso tenemos que, si nosotros no ponemos la palabra seriado, le van a tomar una sola muestra. ¿Por qué se pide seriado? Por lo que acabo de decir, hay veces que en una primera expectoración o no tuvo buena técnica de expectoración, o hay veces se le fue más saliva que catarro, que expectoración, entonces nos salieron muchos, digo, Mycobacterium tuberculosis nos puede venir negativo, pero en la segunda muestra nos puede venir positivo. Entonces, porque aumenta la rentabilidad de que se vean los bacilos. Y se notó que hasta 3, en el caso de la expectoración, es el número. No pedirle quiero 10, quiero 8, no, hasta 3. ¿Comprendido? Sí, doctora. Bueno, el problema es que podemos encontrar que hay pacientes que no nos expectoran. ¿Qué se hace cuando el paciente no expectora o no expectora bien? Se le suele hacer lo que se llama humidificación, y nosotros lo que hacemos es nebulizarle al paciente con suero fisiológico hipertónico. Le nebulizamos. Tiene sus desventajas, ¿verdad? En que hay que hacer en un ambiente especial, controlado. Ese nebulizador no se usa con otros así nomás, sino, ¿verdad? Es bien controlado, no, por eso no se le dice nomás a cualquier paciente, pero cuando queremos buscar que no nos está viniendo con esos 3 que dijimos, entonces le nebulizamos para ver si al humidificar luego se le pide que expectore, y ahí hay veces que nos hacen una buena muestra de expectoración. Si por algún motivo no tenemos para nebulizar o decidimos que no ir a la nebulización, últimamente yo les digo que después, con todo lo que pasó del COVID, ya prácticamente esto no se usa, pero sí tienen que saber que esto existe. En ese caso, ¿qué se le pide al paciente? Ya directamente una fibrobroncoscopía. Es decir, con el fibrobroncoscopio, introducirle, y ustedes están viendo con esta imagen, acá están viendo cómo ingresa la tráquea, luego ingresa al bronquio fuente y luego al tronco principal derecho,
y hasta ciertos lugares nomás puede, porque por el calibre de los bronquios, hasta cierto lugar puede ingresar. Y bueno, ustedes ven ahí. Entonces, ¿qué se le hace? Un lavado. Acá es lo que vemos, acá está el monitor donde se está viendo. Entonces, se le inyecta también, se le envía suero fisiológico y luego se toma, eso se llama lavado broncoalveolar, y eso que se vuelva a tomar del paciente con el fibrobroncoscopio se pone en los frasquitos y eso se le envía al bacteriólogo para que haga con ese lavado broncoalveolar, ¿verdad? Que se le haga frotis y cultivo para VAR. ¿Me están siguiendo hasta ahí? Sí, Bueno, ok. No, volvemos otra vez al esputo. Suponiendo que tuvo una buena técnica, yo simplemente ya les llevé hasta qué hacemos cuando con el esputo no podemos obtener expectoración. Bueno, en el paciente que se pudo obtener expectoración y uno le mandó con la orden de que se haga análisis del esputo, frotis y cultivo, en este caso frotis, luego nos viene el resultado. ¿Qué resultado nos puede venir? O directamente nos viene negativo, quiere decir el informe. Acá quiero que vean. Miraron en el microscopio, ustedes ya vieron con la técnica Gil-Nielsen, y dice, y nos viene fulano de tal, informe negativo para VAR. ¿Qué quiere decir negativo? Que miraron 100 campos, ¿verdad? El bacteriólogo miró 100 campos y en ninguno de los 100 campos que miró moviendo su lámina, contó 100 campos, en ninguno vio ningún VAR. Nos puede venir también positivo una cruz. ¿Qué quiere decir positivo una cruz? Cuando nos viene el informe, así nomás nos pone, fulanito de tal, informe, positivo una cruz. Esto quiere decir que miraron 100 campos y que de estos 100 campos vieron entre 10 y 99 VAR. En algunos campos vieron 10, en otros vieron 20, en otros 30, entonces es positivo una cruz. La otra posibilidad es que el resultado sea positivo 2 cruces. ¿Eso qué implica? Que se revisaron 50 campos y que se veía de 1 a 10 VAR por campo. ¿Eso qué quiere decir? Positivo 2 cruces. O la otra es positivo 3 cruces. Implica que se vieron 20 campos y más de 10 VAR en 20 campos. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué nomás con que vio uno ya es suficiente? No, esto nos sirve para decir sobre todo, cuanto más positivo sea, quiere decir que la carga bacilar es mayor. Quiere decir que tiene mayor cantidad de Mycobacterium tuberculosis en la expectoración. Quiere decir que es un paciente, cuanto más positivo sea, es más contagioso. Y ya entienden por todo lo que explicamos, y no voy a volver a explicar, qué quiere decir más contagioso, y también implica todo lo que nosotros como médicos tenemos que recomendar con ese paciente, por el paciente y por el entorno del paciente, porque si no, como bien nos dijo la OMS, cada paciente positivo, contagioso puede traer, ¿entre cuántos pacientes decía, puede enfermar a cuántos pacientes a su alrededor? ¿Recuerdan? de 10 a 10 a 15. 15. Exacto, y eso es mucho. Hay veces que nos viene, si no se cuidó, te vienen 3, 4 veces una familia. Bueno, entonces, ya saben ustedes, el informe no hay positivo 4 cruces ni 5 cruces. Cuando alguien me pongo, y si yo le digo, este informe, ¿cómo me pone 5 cruces? Y dice, este no leyó y me dice cualquier cosa, ni me escuchó siquiera. Porque yo ya le digo, hasta esto. Entonces, así vean, porque así se informa en la vida real. Esto no es solamente pura teoría, esto es para el manejo de ustedes. Y ya les fundamenté todo lo que implica el tener este conocimiento básico. Esto es el nivel básico que tienen que tener de tuberculosis, no nivel especialista. Bueno, ok. Por otro lado, dijimos que hay que pedir siempre el cultivo. ¿Y por qué? Les digo básicamente 2 cosas. Puede ser que me venga negativo. Y ya vimos que puede tener epidemiología mi paciente de tuberculosis, su cuadro clínico puede, yo sigo pensando que es tuberculosis y este me viene negativo y el paciente dice, ay, qué bueno, no tengo tuberculosis, y vos la agarrás y le decís, sí, tenés negativo, pero te digo que tenemos que seguir buscando tuberculosis. ¿Y por qué, doctora? Si ya me viene negativo.
Claro, uno sabe como médico lo que no sabe el paciente, que hay casos, ya describimos por qué, que puede venirme negativo, pero eso no descarta la tuberculosis, ¿verdad? Puede ser un paucivacilar, dijimos, puede ser una persona que tenga alguna inmunodepresión, o puede ser que no se le haya tomado bien, se le fue más saliva que expectoración. Entonces, y estoy obligado a pedir el cultivo. ¿Por qué? Porque si yo me dejo llevar solamente por el negativo y le digo, no tenés tuberculosis, nosotros ya sabemos a qué puede llevar la tuberculosis si no tiene tratamiento. ¿Qué Y dijimos? básicamente a la muerte. Exacto. Entonces, si a este paciente se me escapa porque creyó esto, y yo me creí que es peor, él que crea, bueno, no se formó, pero yo digo, tenés tu vaciloscopía negativa, no pasa nada, vete feliz, en paz, vete a disfrutar de la vida. Aparte que le va a traer a 10.000 personas más enfermas, ya dijimos cuánto es el número, exageré con lo de 10.000, pero probablemente la próxima vez que le vea ya sea muy enfermo o ya para que me inviten a su sepelio, si es que no me invitan, para darme unos cuantos tongazos. Y de paso o me entero por el abogado. Entonces, estas cosas son importantes, estos tips, ¿verdad? Bueno, entonces siempre pedir cultivo. El cultivo, nosotros ponemos frotis y cultivo. Yo simplemente les voy a decir, el cultivo se puede hacer y no es clase de microbiología, pero tenemos que manejar. Hay dos maneras de hacer cultivo, en medio sólido y en medio líquido. ¿Por qué? Porque puede ser que nuestros hospitales solamente tengan medio sólido y no tengan medio líquido. Lo mismo es válido y se puede pedir. Generalmente el que tienen todos es el de Lowenstein-Jensen. Es así como se ve. Estos son los tubos de ensayo que tienen, este es el medio sólido de Lowenstein-Jensen, están viendo bien, y se le introduce el material que se va a estudiar, en este caso si es tuberculosis pulmonar, pues se pone la expectoración, el esputo. Si no se pudo eso, ya dijimos el material que se sacó por fibrobroncoscopía. Pero también vamos a suponer que sea una tuberculosis de una orina, por ejemplo, y la orina se introduce en estos tubos para hacer cultivo. Y lo mismo, si va a ser frotis, se hizo con Sil-Nielsen la orina, y en el cultivo. O sea, se introduce. Los medios son los mismos. Lo que puede variar es qué introducimos según dónde esté la tuberculosis que queremos estudiar. ¿Comprendido eso? Sí, doctora. Sí. Bueno, y ustedes ya ven acá abajo, el verde, lo que es verde es el medio cultivo, y acá ya crecieron las colonias, ¿ven? Se ven en amarillo, y esta es la colonia tuberculosis. El problema nomás con esto es, y uno diría, ¿y para qué entonces? Y esto con seguridad, el cultivo es, digamos, el gold estándar. Si el cultivo me viene negativo, es negativo, no tiene tuberculosis, no, es como lo que acabamos de decir de la vaciloscopía, que me viene negativo, pero yo lo mismo tengo que desconfiar si todo lo otro que dije da para desconfiar o presumir. Tengo que llevar al cultivo. Pero si el cultivo me dice negativo, no es tuberculosis, ya sin duda, ¿verdad? Entonces uno diría, ¿y por qué nomás ya no me voy directo al cultivo? ¿Para qué pierdo si por ahí me puede venir negativo el frotis? El asunto es que el frotis me puede venir en horas el resultado. Y en cambio, este medio cultivo necesita 45 días para su retorno. Y puede ser, por ejemplo, en el caso que les conté, el muchacho de 28 años que ya me viene con sangrado y que ya no va a aguantar 45 días. Ese ya va a estar bajo tierra, me puede venir su informe y, no sé, para llevarla a su lápida, no. Entonces, por eso es que se piden ambas cosas. ¿Me comprenden? Sí, doctora. Bueno, ok. Hay otro medio, estamos hablando de cultivo, que son los medios líquidos. Esto se llama Bactec. Esto, por ejemplo, hay en el Hospital de Clínicas, pero creo que otros hospitales no tienen. Esto también se cultiva, es decir, que nos va a decir lo mismo que Lowenstein-Jensen. Si es negativo, definitivamente no es tuberculosis. Necesita 10 días aproximadamente. El problema es, entonces, ¿por qué no hay Bactec en todos lados? Porque como es muy caro la aparatología, entonces hay hospitales que compran y hay hospitales que no. Es lo que pasa generalmente en cualquier país de nuestras latitudes.
países en vías de desarrollo. Lo que también se utiliza últimamente es el GeneXpert. Es que en 2 horas puede estar el resultado. Pero hay que tener nuevamente la aparatología. Y el único lugar que tiene GeneXpert hasta el momento es el Programa Nacional de Tuberculosis, que es dependiente del Ministerio de Salud. Solamente en ese laboratorio, es decir, hay que mandar hasta allá. Bueno, puede ocurrir nuevamente, si todo esto me vino positivo, ya está el diagnóstico. Pero puede ocurrir que no se le haya, que por ejemplo, se le fue a la fibrobroncoscopía, el paciente se le tomó el lavado broncoalveolar, como les dije, y vino negativo, pero generalmente cuando se le pide fibrobroncoscopía al paciente, también se le pide, aparte del lavado broncoalveolar para hacer frotis y cultivo para VAR, ya saben para qué se toma ese material, también se suele pedir toma de biopsia. Entonces se le sacan, ¿y cuántos? Generalmente 5 fragmentos. ¿Y qué se hace con esos fragmentos? Se ponen también en unos tubos especiales y el fragmento de biopsia de tejido también se le manda 1 o 2 al bacteriólogo para que con ese pedazo de tejido también haga frotis y cultivo para VAR. Pero también las otras, digamos, los otros fragmentos se le envía al anatomopatólogo para que el anatomopatólogo, que es un médico, mire. ¿Y qué es lo que mira? Mira si le llega a ver al Mycobacterium tuberculosis o a veces la lesión que produce. Entonces es así como el anatomopatólogo puede decir, veo en esta muestra donde sea, que puede ser si estamos estudiando, yo que sé, tuberculosis renal, se le tomó, aparte de orina, también se le pudo haber tomado alguna biopsia. Y nos dice, veo, ¿qué es lo que nos decía que era lo típico que se ve? Necrosis caseosa. Quiere decir que hay caseum también. Y nos dice con lampalizadas células multinucleadas gigantes tipo Langhans. Me está describiendo la lesión, no le ve al germen. Y generalmente, ¿con quién es compatible esto? Con tuberculosis. Y eso también hay veces se pide en pulmón. ¿Comprendieron? Sí, doctora, eso sería confirmatorio también igual si es que no le Pero ve claro, al agente. claro, el problema, muy excelente tu pregunta. El problema es que ahí tenemos que pensar. Te va a decir, vemos lesiones granulomatosas. Y si te dice que es necrosante, caseificante, eso es, digamos, típico de la tuberculosis. Hay veces que ven granulomas, pero no hay caseum, solamente granulomas. Entonces ahí es problemático. ¿Por qué? Porque voy a decir, claro, la tuberculosis no es lo único que presenta granulomas. ¿En qué casos también se ven granulomas? En sífilis, en lepra, en sarcoidosis, se va a decir. Entonces te dice a corroborar, o sea, te describe nomás la lesión, pero te dice a corroborar con el cuadro clínico radiológico. Entonces, ¿qué quiere decir? Si tiene una historia compatible de tuberculosis, eso que estábamos diciendo, una radiografía o lo que hayas hecho compatible con tuberculosis y juntas esto y bueno, por unidad diagnóstica probablemente es una tuberculosis. Eso quiere decir. Y hay veces que lastimosamente es así. Yo le digo, es la verdad, así que es muy buena tu pregunta. ¿Te respondí, mi hija? Sí, doctora, gracias. Hay veces, y da gusto cuando eso pasa, cuando aparte de la lesión, incluso dice, y se observan bacilo ácido alcohol resistente. Y encima ahí llamas al laboratorio y el químico te dice, sí, acá veo, es positivo. Se vio en Sil Nielsen, ya vimos que crece Mycobacterium tuberculosis. Bueno, feliz está porque te cerró. ¿En quiénes es Argeles nuevamente en el inmunodeprimido? No le creció el Mycobacterium tuberculosis y hay veces no, apenas hace granulomas
y que casi no se ve K1, que ya dijimos, y eso explica por qué en la radiografía no se ve gran cosa, porque justamente histológicamente no hay mucha lesión, pero porque está inmunodeprimido. Y bueno, y ahí se empiezan, ahí vienen las juntas médicas y todo lo que sea, pero nos está describiendo lo que se tiene que ver y todo lo que tenemos que pedir. Evidentemente, en los casos muy difíciles se envía siempre a especialistas, pero hasta estos niveles ustedes tienen que llegar y qué ocurre. Entonces están viendo todo lo que es clásico, pero también, digamos, las dificultades que pueden encontrarse en el camino. Y esto es lo que se ve, es lo que yo les dije. Este puede ver el anatomopatólogo, la necrosis granulomatosa, y acá incluso que ve al mirar el tejido con porque hizo la tinción Sil-Nielsen, ve los bastones en color fucsia, ¿se acuerdan? En un fondo azul. Y acá cerró, vio las dos cosas. Vio la lesión y este es otro teñido, y con este teñido, por eso se le tiene que enviar más de un fragmento. Y en el otro, la tinción de Sil-Nielsen no va a notar esto, pero sí va a notar para mirar el bacilo. Ahí ven. ¿Comprendido? Sí, doctor. Bueno. Ok. Entonces ahí fue todo el diagnóstico. Ahora lo que les quiero es, vamos a pasar un poquitito a hablar, ahí ya está diagnóstico, vimos todo y con eso mismo se utiliza en